Ahí están entrando. A ver quién está entrando. Bueno, vamos a compartir. Eh, Esto que está acá es el código de clase que yo se los pasé al principio. Ahora se los volví a pasar. ¿Sí? Con esto vamos a ingresar eh, al Classroom. Buscamos Classroom, Google Classroom. Tenemos que estar logueados en nuestro Gmail, ¿sí? Lo voy a hacer no con el que uso normalmente, sino con otro para poder entrar a la clase. Una vez que estamos en Classroom, ponemos la flechita más, la teclita más, apuntarse en una clase, ponemos el código de clase, ¿sí? Y eso nos habilita ya para unirnos al Classroom, ¿sí? Bien, ahí tenemos el Classroom y vemos las tareas pendientes que tenemos cada uno, ¿sí? Tenemos tablón, trabajo en clase y personas, ¿sí? Ahí está cada uno de los que está anotados en el Classroom, ¿sí? Entonces, ah, termina 19:10 la clase. Sí, no hay problema. No sé, pero ¿clase de qué tenía? De taller, creo. Con razón. No sabía yo que en este horario tenían clase de taller. No, esta Si es la no, primera clase que tenemos. Mm, bueno, en todo caso la hacemos más tarde, los martes más tarde, o ustedes me dicen qué día y la pasamos para ese día. Claro, es Eh, que ellos la querían hacer a las 7, pero lo hicieron antes por esta clase. Bien, yo no tengo problema, ¿no? Me adapto. Por ejemplo, por ahí podría ser los martes o los viernes, como veníamos haciendo. Eh, Claro. en general, la clase la tendríamos los viernes, los martes, porque lo que estaba pidiendo la escuela era volver a los horarios. Vamos a esperar un ratito a ver que se vuelvan a unir, que empiecen a unirse. Eh, no tengo problema, pero bueno, la hacemos. La hacemos los martes, los viernes, después lo vemos en el grupo, a ver eh, cómo lo hacemos, cuándo es mejor para ustedes. Y bueno, para mí también, yo les digo, yo puedo los martes y puedo los viernes. ¿Sí? Bueno, acá teníamos entonces la parte dinámica, ¿sí? Eh, en las tareas de dinámica teníamos solamente dos archivos, ¿sí? Acá entramos como alumno, entonces podemos editar, ¿sí? Eh, Tenemos acá el trabajo práctico de dinámica y la dinámica y la teoría dinámica de tecnología. Ahí está entrando Dalton Gallo. Bien, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola. Estaban. eh, Gallo, ¿usted sabe entrar al Classroom? Sí, ¿Está pudiendo entrar al Classroom? Bien. eh, a veces entro porque ahora se me rompió el celular y Ah, estoy utilizando el de mi mamá, ¿me entiende? claro, Y mucho no lo tengo el celular ya que mi hermano lo está utilizando, al cambio ah, se le rompió el celular claro. y no lo estoy pudiendo utilizar y por eso estoy entregando trabajos tardíos.
por decirte. Ajá. Bien, bien, bien. ¿Cómo le va, Ezio? Buenas tardes. Bien, profesor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien. Ahí están entrando todos. Perfecto. Disculpe la tardanza, estábamos en una clase sobre el COVID. Sí, sí, sí me comentaba Bruno. Eh, sí, sobre el COVID. Sí, Qué Sí, bueno, sí, sí. qué bueno. Es tanta falta que hace ahora. Sí. Yo normalmente estoy trabajando en el parque industrial a la mañana, eh, hace años, ¿no? Y andamos como Teletubbies, digamos, porque parece con la cantidad de protecciones que andamos para poder trabajar, porque es un desastre, está complicadísimo. Pero bueno, hay que cuidarse. Les contaba, chicos, que eh, por lo que veo, todavía hay mucha gente que me manda fotitos, lo que no está mal, yo las recibo igual, fotos de los trabajos hechos en hoja y papel y es válido totalmente, ¿sí? Pero bueno, hoy quería, como les decía, hacer un repaso de cómo utilizar el, el Classroom para que podamos ingresar y por ahí subir las tareas a Classroom o digitalizarlas incluso para poder confeccionarlas. Hoy vamos a ver la parte de dinámica que nos habíamos quedado porque por el tema del paro docente y por todos los acontecimientos que habían sucedido, estábamos por ahí detenidos y repasando sobre todo la parte de cinemática. Entonces hoy vamos a avanzar un poquito sobre la parte de dinámica, vamos a empezar a ver desde cero. Les contaba que este que tienen acá es el código de clase, así que yo se los pasé al principio y se los volví a pasar ahora en el grupo. Entonces vamos a compartir cómo ingresar al Classroom, ¿no? Vamos a eh, compartir cómo hacerlo. Entonces buscamos en un buscador cualquiera el que usen, buscamos Classroom, ¿sí? Entonces ahí tenemos que loguear nuestro usuario con nuestro Gmail para que nos habilite a ingresar al Classroom. De ahí con la flechita, la teclita está más, ponemos apuntar a una clase, pegamos o ponemos el código de la clase ahí, ¿sí? Que yo se la pasé al grupo. Fíjense, física, se los pasé al grupo, es esta, la clave, o sea, eh, del grupo, ¿sí? Del aula, por así decirlo. Eh, es esta, ¿no? Bien, vamos ahí, pegamos, ¿sí? El código de clase y nos unimos. Una vez que nos unimos, ingresamos al Classroom que se llama Física, ¿sí? Eh, Ahí tenemos la última tarea asignada, que es la parte de dinámica, ¿no? Que si abrimos la tarea, tenemos tarea dinámica, leyes de Newton, ¿sí? Eh, Dice, lee la teoría y repasa lo de cinemática para resolver los problemas de dinámica. Este es la teoría y este es el trabajo práctico de dinámica. Vamos a repasar un poco la teoría para que podamos hacer los trabajos y ver la mecánica de los trabajos de dinámica. Básicamente los trabajos de dinámica
Hola, Julián, ¿cómo le va? Sí, no estoy en clase, Julián. Eh, ¿Qué necesitaba? Ajá. Y úsela, son de color text. Son de... Sí, sí, van a traer tarimas, digamos. Sí, sí. Úsela. Listo, tráigala. No, por favor. Sí, chao, hasta luego. Discúlpenme, justo me entró una llamada. Vamos, tengo desactivados los datos todos, pero esta es una fuera llamada. A ver, bueno, entonces entramos a la parte de dinámica. Esta es la teoría de dinámica, ¿sí? Lo primero que tiene es el concepto de fuerza y las leyes de Newton, que en realidad son conceptos que son muy básicos que necesitamos conocer para poder encarar la resolución de los problemas, donde los problemas de dinámica básicamente en los problemas de dinámica se aplica, aparte de la ley de Newton, se aplica todo lo que vimos de cinemática, ¿sí? De estudio del movimiento en forma descriptiva, que hacía la cinemática. La dinámica viene a profundizar, a la dinámica sí le importan las causas que producen el movimiento, o sea que sería el estudio de las causas del movimiento, la dinámica, ¿sí? Esta es la teoría, el archivo de la teoría. Lo primero que tiene es el concepto de fuerza, ¿sí? Eh, Fuerza, desde el punto de vista físico, es, a ver, ¿cuándo hacemos una fuerza? Hacemos una fuerza cuando empujamos algo, cuando levantamos algo, ¿sí? Entonces, evidentemente, una fuerza es una acción, ¿sí? Es algo que hacemos. Una fuerza es una acción que es capaz de modificar el estado de reposo, o sea, si algo está quieto, puede empezar a moverlo, eh, o equilibrio dinámico, o si algo, a ver, una fuerza es una acción capaz de modificar el estado de reposo o equilibrio dinámico del cuerpo, o deformarlo inclusive, como en un choque que no es plástico, ¿sí? O le hacemos una fuerza a un cuerpo y lo rompemos, le cambiamos su forma, ¿sí? En el caso del equilibrio dinámico, estaríamos viendo particularmente que cuando algo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que eso implicaba que no había cambio de velocidad, la velocidad era constante, también podemos alterarlo a ese estado de equilibrio dinámico a través de la aplicación de una fuerza. Entonces, básicamente una fuerza es eso, es la acción capaz de modificar el estado de reposo o movimiento del cuerpo, ¿sí? Después de eso, la teoría dice cómo se eh, grafica una fuerza. Bueno, una fuerza es una magnitud vectorial, o sea, y se caracteriza por representarse gráficamente a través de un vector, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá en el dibujito están viendo ¿juegan al pool? Bueno, si alguien juega al pool, podrán ver que nosotros direccionando el taco, ¿sí? Podemos darle distinto efecto a la pelota, a la bola, al mingo, como le llaman a la bola blanca. ¿Sí? Le pegamos en el centro y se va a mover según la flecha esta celeste. Si le pegamos de acá, se va a mover en el sentido de la roja y si le pegamos del otro lado, se va a mover en el sentido de la verde. Entonces, por eso es tan importante eh, la representación de una fuerza como un vector, ¿sí? Por ejemplo, eh, a ver, ¿por qué es tan importante? Vamos a dibujar una situación. Si tenemos
una silla, ¿no? Esto es una silla, para que se entienda. Este es el asiento de la silla, ¿sí? Patita. Y si yo a esta silla, ¿sí?, le aplico una fuerza acá, fíjense, esto es como el centro de simetría, prácticamente el centro de simetría, no de gravedad, porque no está distribuido el peso de la silla según este centro, o sea, la silla está parada sobre este piso, ¿sí? Si nosotros le aplicamos una fuerza acá, ¿sí?, ¿qué efecto tendrá sobre la silla? ¿Alguien podrá eh, eh, decir qué efecto tendrá sobre la silla si aplicamos El una efecto fuerza? del movimiento. Exactamente, la silla va a cambiar, inmediatamente se va a desplazar esta distancia, ¿sí? Por así decirlo, se va a desplazar una determinada distancia por efecto de la acción de la fuerza, ¿no?, sobre este cuerpo. Ahora, eh, si yo la fuerza esta no la hago acá, hago otra fuerza, ¿sí?, y la hago acá, por más que la fuerza 1 sea igual a la fuerza 2, ¿sí?, en magnitud, ¿sí?, ¿qué efecto causará la fuerza 2 sobre la silla? Sería un efecto que haría que la silla se volteara y no se cogiera, sino que se Claro, cayera y va puede a ser que se rotar, rompa también. claro, va a rotar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el concepto de vector, porque, por ejemplo, una magnitud vectorial, ¿sí?, Eh, se representa mediante un segmento orientado, ¿sí? Un segmento orientado eh, tiene punto de aplicación, dirección, sentido, magnitud, son los elementos de un vector. ¿Y qué es un vector? Bueno, por ejemplo, si tenemos esta recta, ¿sí?, determinamos dos puntos sobre una recta determinan un segmento, ¿sí? Y una recta es una sucesión infinita de puntos según la definición matemática de lo que es una recta, ¿no? Dos puntos sobre un segmento, dos puntos sobre una recta determinan un segmento. Y si además a ese segmento le asignamos una dirección, un sentido, la dirección está dada por la recta de acción sobre la que está dibujado el segmento, ¿no? Le asignamos un sentido a través de una flecha. La flecha indica que acá arranca el segmento y se va para acá y esta es la dirección de la fuerza. Entonces, aparte tiene un determinado tamaño o módulo, ¿no? Entonces, cuando el módulo es más grande, representamos una fuerza más grande. Cuando es más chica, la fuerza es más chica. Por esta situación de la silla que veíamos hacer recién, es importante el punto de aplicación, a dónde está aplicada la fuerza, porque los efectos serían distintos, ¿sí? A ver, como para que quede un poquito más claro la diferencia entre una magnitud escalar o vectorial. Una magnitud escalar queda definida solamente por la cantidad y la unidad. Son magnitudes escalares, por ejemplo, eh, la longitud, el, el tiempo, el tiempo, eh, la temperatura. Por ejemplo, si yo digo eh, 30 centímetros, ¿sí?, estoy hablando, la longitud es una magnitud escalar.
porque una magnitud escalar del tipo de la longitud o una magnitud de llamadas lineales como el tiempo, la temperatura, ¿sí? Quedan definidas solamente al dar una cantidad y una unidad. La cantidad es 30, la unidad es centímetros, ¿sí? En el caso de la temperatura podríamos decir 10 grados, 10 grados centígrados, y 10 sería la cantidad y grados centígrados sería la unidad. En el caso de las magnitudes vectoriales, como son magnitudes vectoriales, por ejemplo, la velocidad, la distancia, el desplazamiento, eh, la aceleración eh, y sobre todo las fuerzas, ¿no? Necesitan definir un punto de aplicación, o sea, dónde comienzan o dónde están aplicadas las fuerzas. La dirección, que está, decíamos que está dada por la recta de acción, el sentido y el módulo de intensidad. Entonces, todo eso necesita definirse en una fuerza para que quede realmente definida. Podríamos dar el siguiente ejemplo eh, de lo que es una magnitud vectorial. Por ejemplo, se cruzan dos personas en la calle y una le pregunta a la otra, van por frente de la escuela, frente del EP, ¿no? Iban por la vereda y le dicen, una le pregunta a la otra, ¿dónde queda el correo? Y al que le preguntan contesta media cuadra. ¿Será suficiente la información para que quede definido a dónde queda el correo? No, yo creo que no. No, porque Por- solo le estaría dictando a qué distancia y no le estaría diciendo la dirección ni nada de eso. Claro, exactamente. Sí, Yo digo que no le diría la distancia exactamente, no le diría a qué altura o a cuántos metros. Yo digo que le dijo una distancia aproximada, no exacta. claro, para que sea exacta le tiene que decir, bueno, tenés media cuadra hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el sur, hacia el norte. El sur o el norte sería la dirección, ¿sí? El sentido sería, por ejemplo, si le indico con la mano, es para allá, es para allá, ¿sí? Ese sería el sentido. Y la magnitud o la longitud, vendría a ser la media cuadra, los 50 metros esos. O sea, tiene que dar todas esas especificaciones para que eh, se pueda orientar y llegar al correo. En ese caso, el desplazamiento que tiene que hacer también es una magnitud vectorial. Eh, a diferencia de solamente una distancia, que es una distancia, una magnitud escalar o lineal, ¿sí? Una vectorial necesita dirección, sentido, punto de aplicación eh, y magnitud. A ver, son cuatro los elementos, ¿sí? Uno es el punto de aplicación o donde comienza el movimiento o el desplazamiento, ¿sí? O el punto de aplicación. Eh, la dirección está dada por la recta de acción. En este caso, si es para el sur o es para el norte, estaría determinando la dirección. Y el sentido, si sería para allá, para la derecha, para la izquierda, ¿sí? Y la magnitud que sería el tamaño del desplazamiento. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver. Ese es el concepto de fuerza, ¿sí? Es una magnitud eh, vectorial que representa, a ver, un vector es la fuerza, ¿sí? Es un vector representado a partir de un segmento orientado, ¿sí? Eh, y se mide, la unidad en que se mide la fuerza es el newton. El newton, ¿sí? Por definición, un newton es la fuerza necesaria
A ver, vamos a ver. Lo que es un newton, ¿sí? Un newton, que es la unidad en que se mide la fuerza, ¿sí? Un newton es la... Profe, Sí, los newtons serían así como los nudos y el kilometraje a que iría un vehículo o se mueve una persona. no, no, los newton, acá por eso le estoy compartiendo esta pantalla. Están viendo el jam, ¿no? Ahí en la pantalla. Sí, Sí, sí. sí, sí, Bien. profesor, se ve. El newton sería la unidad en que se mide la fuerza. ¿Y cómo sería? Por ejemplo, sería la fuerza necesaria para que a una masa de 1 kilogramo, esta es la unidad de masa, ¿sí? A la masa de 1 kilogramo le cambiemos la velocidad en 1 metro por segundo por cada segundo que dure la aplicación de la fuerza, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque esto es kilogramos, o sea que un newton dimensionalmente sería kilogramos metros sobre segundo por segundo, ¿sí? Después vamos a ver, oh, ya hice acá, por segundo iría abajo, o sea, segundo por segundo, segundo al cuadrado, ¿sí? Un newton, esta es la forma más fácil de acordarse para toda la vida, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Un newton es la fuerza necesaria para que una masa de 1 kilogramo le cambiemos la velocidad en 1 metro por segundo por cada segundo que dura la aplicación de la fuerza, ¿sí? Una fuerza se mide con un dinamómetro, ¿sí? Un dinamómetro van a ver que es muy parecido a una balanza. Eh, con eso se miden las fuerzas. Y por definición es esto. Un newton es la fuerza que tenemos que hacer para que a una masa de 1 kilo le cambiemos la velocidad en 1 metro por segundo por cada segundo que dura la fuerza. ¿Se entiende, chicos? Sí, el dinamómetro son los mismos que utilizan para medir el torque y la velocidad y potencia final del motor del auto. Eh, eh, a ver, el principio de funcionamiento es el mismo que el de una balanza, ¿sí? Para que tengan una idea, por ejemplo, eh, lo que él dice, esto es un torquímetro, ¿no? Tiene una escala, ¿sí? Y tiene una flecha, ¿sí? La flecha, por ejemplo, está en el medio del torquímetro y esta es la escala. Cuando se hace fuerza para acá, ¿sí? Esta aguja se mueve y marca en la escala, ¿sí? La fuerza que está haciendo. Eso es para ajuste por ejemplo, de tapas de cilindro, de motores en general, de bancadas. Funciona exactamente de la misma forma. Y de la misma forma funciona una balanza, que es básicamente un, un dinamómetro. Eh, es un aparato que tiene un resorte calibrado, ¿sí? En el que nosotros le podemos poner distintos pesos, ¿sí? Y determinamos y podemos medir, y este resorte calibrado tiene también una escala acá, ¿sí? Y esta flechita del dinamómetro se va a mover en función de la cantidad de pesos o de fuerzas a que lo sometamos al resorte, ¿no? Ese resorte está calibrado. Por ejemplo, puede ser también una determinada fuerza. ¿Mm? De la misma forma trabajan las balanzas. Las balanzas antiguas funcionaban directamente así. Las balanzas modernas
trabajan con la reacción al peso en lugar de peso mismo, ¿no? O sea que en general tienen el resorte de esta forma, ¿sí? Y acá nosotros le aplicamos la fuerza y ese resorte se deforma y se traduce en una escala. En el caso de las balanzas muy modernas, tienen celdas de carga, eh, que en realidad lo que esta fuerza se traduce en la celda de carga en fuerza electromagnética, que las muestra después el display y transformada en fuerza, ¿sí? El dinamómetro es un aparato para medir fuerzas. Nació así y, por ejemplo, el torquímetro, la balanza, todas esas son resultados o aplicaciones de lo que es el dinamómetro y la medición de las fuerzas. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, sí. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, volvamos a la parte de dinámica, ¿sí? Entonces, una vez que entendimos qué es una fuerza, en qué se mide una fuerza, en qué unidades la podemos medir para poder cuantificarla y cómo se representa gráficamente mediante vectores, ¿sí? Y por definición, qué es un newton, que es la unidad en que se mide en el sistema internacional el newton, la fuerza. ¿Qué quiere decir el sistema internacional? Que absolutamente todos los países del mundo, salvo Estados Unidos e Inglaterra, que ellos usan otro tipo de unidades basadas en otra escala, todo el resto del mundo acepta kilogramos, metros y segundo, ¿sí? Como unidades de masa, de longitud y de tiempo, ¿sí? Y también aceptan el Newton internacionalmente, salvo eh, Estados Unidos Inglaterra, que utilizan la DINA por centímetro o los kilogramos fuerza por centímetro, que hay escalas, digamos, para poder traducir esos newton en DINA por centímetro, pero en general en todo el mundo se utiliza el newton como unidad de fuerza, ¿sí? Entonces, la dinámica habíamos dicho que estudiaba el movimiento de los cuerpos y en el caso de la dinámica sí le importa por qué se produce ese movimiento de los cuerpos. Entonces, lo explica, ¿sí?, al movimiento de los cuerpos a partir de tres leyes o principios universales que son las leyes de la dinámica o leyes de Newton, ¿sí? En principio, las relacionadas al movimiento son tres: principio de inercia, principio de masa y principio de acción y reacción. El principio de inercia, ¿sí?, en realidad el concepto de inercia está relacionado con la dificultad que ofrece cada cuerpo a cambiar su estado de reposo o movimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo este cuerpo, este bloque, que apoyado sobre el piso, que esté en reposo, ¿sí? O sea, que esté en reposo quiere decir que no se mueve, ¿sí? Y yo, para poder empezar a moverlo, ¿sí?, para que se mueva a una determinada distancia, ¿sí?, tengo que aplicar una fuerza. Si yo no le aplico una fuerza, o la suma de las fuerzas que yo le aplique sea igual a cero, el cuerpo permanece en reposo. Eso es lo que dice el primer principio de la dinámica. Por ejemplo, si
le aplico otra fuerza en este sentido, ¿sí? Esto va a ser la fuerza 2, y la fuerza 1 es igual a la fuerza 2, entonces el objeto tampoco se va a mover, ¿sí? Porque esta fuerza es contrarrestada por esta otra, ¿no? Entonces, pero si actúa una sola fuerza, el cuerpo se va a desplazar un determinado... De eso se dio cuenta Newton. Se dio cuenta también que, y estableció lo que se llama el principio de inercia. La inercia vendría a ser que es la resistencia que tienen los cuerpos a moverse o a cambiar su estado de reposo o movimiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo, imagínense la siguiente situación. Imagínense, ¿no? Van y de paso se acuerdan y hacen volar la imaginación de cuando viajaban en colectivo, no había coronavirus, nada, y iban en colectivo, ¿no? Subían en el San Francisco y llegaba a la esquina y justo le cambiaba el semáforo al chofer y clavaba los frenos, ¿sí? ¿Qué pasaba con sus cuerpos cuando el colectivo clavaba los frenos? ¿Se Y acuerdan? bueno, si estás parado te caías, también depende de la velocidad que iba el colectivo. Claro, pero ¿para dónde se caía? ¿Para atrás o para adelante? Para adelante. Claro, exactamente. Si el colectivo se movía para este lado, ¿sí? Y ustedes iban parados, iban agarrados del pasamano, ¿sí? O del asiento, ¿sí? Y el colectivo frenaba, había una fuerza, ¿sí? Que hacía que el colectivo se iguale a la fuerza que hacía el motor, entonces el colectivo se detenía bruscamente, sus cuerpos, ¿sí? Se iban para adelante. A esa fuerza imaginaria que hace que el cuerpo se vaya para adelante, o como cuando van en una moto y van, por ejemplo, a, a 20 kilómetros por hora, ¿no? Y aceleran, ¿qué pasa con su cuerpo? Se hace para atrás. Exactamente. Esa fuerza también es la inercia, ¿sí? La fuerza imaginaria, esta eh, que a partir de la cual explicó Newton todos esos fenómenos, se llama inercia. Inercia significa, viene del griego, significa sin vida, sin movimiento, ¿no? Entonces, la inercia es la dificultad que ofrecen los cuerpos a cambiar su estado de reposo o movimiento, o dicho de otra forma, los cuerpos y todo en la naturaleza en general tienden o tienen la tendencia a permanecer en el estado en que se encuentran normalmente y tiene que haber una fuerza para sacarlos de ese estado, ¿sí? Y esa fuerza se conoce como inercia, ¿sí? ¿Se entiende? A ver, vamos a Sí, poner otra. profesor. Bien, yo no lo llegué a entender. Sí, tenemos tres situaciones, ¿no? Tengo una pelota, la misma pelota en distintos pisos. Por ejemplo, acá la vamos a poner sobre hielo a la pelota, ¿sí? Acá la vamos a poner sobre cerámico. Y acá la pelota la vamos a poner sobre césped, ¿sí? ¿Qué escribí? Bien. Y la voy a patear a esta pelota, ¿sí? Con la fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Si la fuerza 1 es igual a la fuerza 2
es igual a la fuerza 3, ¿sí? O sea, la fuerza con que yo pateo las pelotas es la misma. ¿En qué superficie llegará más lejos esta pelota que yo he pateado? La de hielo, En el Bien, hielo. la más resbaladiza. bien. Eso tiene que ver también tiene que ver con el principio de inercia, ¿sí? Porque la dificultad, ¿sí?, que ofrece los cuerpos a cambiar su estado de reposo o movimiento también dependen de qué tan bien parados están, digamos. En el caso del hielo, la fuerza que se opone al movimiento, que se llama fuerza de roce, ¿sí? Fíjense que en el hielo la fuerza de roce es más chiquita que en la otra superficie. Entonces, si a la fuerza 1, que era igual a la fuerza de igual a la fuerza 3, se le opone una fuerza más chiquita en el hielo, en el cerámico una más grande y en el césped una mucho más grande, ¿sí? Entonces, eh, esto quiere decir... Sería la resistencia que le hace el espacio, ¿cierto? La fuerza de roce sería la resistencia que le hace la superficie a que se desplace, ¿sí? La inercia, de esta forma explicó Newton, la inercia vendría a ser lo que hace que un cuerpo no se mueva eternamente, o sea, que lo frene, la existencia de esta fuerza de roce, ¿no? Y que eh, la inercia sería la dificultad que ofrece el cuerpo para moverse, ¿sí? O para, si está moviéndose, cambiar ese estado de movimiento. Por ejemplo, si viene una pelota moviéndose y usted le pega en el aire, le pega una patada, le está haciendo la fuerza y es la única forma que la pelota cambie la trayectoria. Si no, va eternamente o no eternamente, va a seguir en el estado de movimiento que venía, ¿sí? Entonces, la primera ley de Newton se conoce como el principio de inercia. A ver, la primera ley se conoce como el principio de inercia o condición de equilibrio también. Profe, usted Sí, sabe que también estuve viendo un video en sí, donde enrollaban bueno, un hilo de alambre de cobre, sí, lo hacían, bueno, hacían como un tipo, bueno, lo enrollaban así y pasaban una pila entre medio y veía cómo cogía la pila entre medio del hilo del cobre, ¿entiendes? ¿cómo Eso, era? Pasaba, un hilo de cobre, ¿no es cierto? Ponle en un eh, algo cilíndrico. ah, Lo enrollan a la vuelta, lo sí, sacan y pasan una pila entre medio del alambre de hilo de cobre, sí, ¿entiendes? Y veía cómo pasaba la pila. ¿Por qué es ese fenómeno? a ver, entendemos lo que... eh, nosotros tenemos un alambre enrollado así, ¿no? Y Sí, es prácticamente cilíndrico, digamos, sí, o sea, y es hueco adentro, claro, ¿sí? Y le pasamos una pila claro. por, La ajá, doble A, póngale que sea la doble A, el sí, ¿y cilíndrico, qué cilíndrico. efecto tiene? Que se mueve, empieza a girar solo. Ah, y bueno, eso tiene que ver con
intensidad y dirección del campo magnético, ¿no? Ese es el principio de funcionamiento de los motores. Recuerde que podíamos generar corriente o electricidad, ¿sí? A partir de tres fenómenos. Uno era por frotación, como cuando frotábamos, por ejemplo, una lapicera con el pantalón y levantábamos con el pantalón o con el pelo y levantábamos un papelito. Ese es el experimento más sencillo para ver la generación de electricidad, ¿sí? O el movimiento de carga que genera el fenómeno de la electricidad, ¿sí? La otra era por contacto, ¿sí? Como hacen, por ejemplo, como se acuerdan el globo, que una vez que estaba cargado se lo apoyaba contra la pared y migraban las cargas. Y la otra es por inducción. La inducción es este fenómeno particularmente. Por ejemplo, así funcionan los alternadores de las motos, ¿sí? ¿Alguna vez vieron cómo genera corriente en la moto? Eh, Sí, tiene, la, tiene lo que se llama el estator o las bobinas, ¿sí? ¿Sí? Que tiene, este sería un encendido, ¿sí? las bobinas y el volante de inercia, sí, en el cigüeñal. Claro. Y este está fijo, por eso se llama estator, ¿sí? Eh, y acá va el volante, que el volante Sí. está unido al cigüeñal. Y Y con el el mismo volante sensor empieza a de girar, rotación. claro, el volante empieza a girar y genera la corriente eléctrica necesaria, la electricidad, y por inducción un flujo de electrones, que es lo que le permite a la moto funcionar y prender las luces, ¿sí? Este sería el mismo caso, nada más que la pila estaría haciendo de estator y la bobina de rotor, por la acción del campo magnético que se forma. Entonces, eso también es una fuerza, ¿sí? Eh, eh, la fuerza electromagnética, digamos. Y el movimiento se da en un sentido por la acción del campo magnético, ¿sí? Eh, bueno, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí. Bien, vamos a seguir entonces con lo que estamos viendo de dinámica. Entonces ese era el principio de inercia, la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, sí, que quizá es la más conocida, al darse cuenta justamente Newton que, eh, por ejemplo, para las mismas, lo que veíamos acá, ¿sí? Para iguales fuerzas, ¿sí? Eh, si teníamos un cuerpo grande, otro chiquitito, a ver, vamos a dibujarlo para que sea más gráfico. Si yo tengo dos cuerpos de distintos tamaños, uno grande y uno chiquito, y le aplico las mismas fuerzas, o sea, F1 y F2 son iguales, o sea, F1 igual a F2, ¿sí? Y si tengo dos cuerpos exactamente iguales, ¿sí? O sea que la masa 1 o la cantidad de materia que lo forman es igual a la masa 2 y le aplico a uno una fuerza 1 y a otro una fuerza 2 mucho más grande, ¿sí? ¿Qué pasará con habíamos dicho, acuérdense, que cuando nosotros aplicamos una fuerza, se generaba un desplazamiento, o sea, había un movimiento, ¿sí? Este cubo, disculpen, este bloque, ¿sí? Se trasladaba de acá para acá a una determinada distancia por acción de esta fuerza, ¿sí? Entonces, si
tenemos la situación de que tenemos un cuerpo que tiene una masa grande, masa 1 que es más grande que la masa 2, ¿sí? Y le aplicamos la misma fuerza. Y la otra situación sería cuando tenemos dos cuerpos de la misma masa y a uno le aplicamos una fuerza chiquita y una fuerza grande, ¿no? De eso se dio cuenta Newton, sí, que ocurría en la naturaleza. Y que si al aplicar una fuerza cambiaba el estado de movimiento, ¿sí? En realidad lo que hacía, al cambiar la velocidad, de una velocidad inicial de cero, de estar parado, a una velocidad final más grande, había entonces una aceleración. El movimiento era de tipo movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, Newton, ¿sí?, encontró o determinó la relación que había entre las fuerzas aplicadas, las masas de los cuerpos y las aceleraciones. Fíjense, si yo tengo un cuerpo grande y un cuerpo chiquitito y le aplico las mismas fuerzas, ¿cuál se moverá más rápido? El que ¿Qué tenga opinan? menor masa. El que tenga menor masa. Es lo mismo que si yo empujara una bicicleta y después, con la misma fuerza que tengo, empujar un auto a la bicicleta, seguramente le voy a hacer conseguir un mayor cambio de velocidad, ¿no? Bien, Claro, entonces claro. Newton se dio cuenta de eso, que la aceleración 1 era menor que la aceleración 2. Ahora, si a las mismas masas, ¿sí?, si m, la masa 1 es igual a la masa 2, o sea, los cuerpos tienen la misma masa, y yo le aplico fuerzas diferentes, si la fuerza 1 es mayor, es menor que la fuerza 2, ¿cómo serán las aceleraciones en este caso? La masa 2 va a tener mayor aceleración. La masa 2 va a tener mayor aceleración porque la fuerza aplicada es mayor, exactamente. Exactamente. Entonces la aceleración 1 va a ser menor que la aceleración 2. Entonces Newton encuentra una relación entre la fuerza aplicada, la masa de los cuerpos y la aceleración, que se conoce como segunda ley de Newton, y es la fórmula o la expresión matemática de la segunda ley de Newton, que dice que la aceleración, ¿sí?, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. ¿Qué quiere decir? Que cuando la aceleración crece, cuando la fuerza es más grande, ¿sí? Y la constante de proporcionalidad se llama masa inercial, ¿sí? Que la masa inercial es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí?, que se opone al movimiento, ¿sí? ¿Se entienden, chicos? Entonces es la segunda ley de Newton. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La segunda ley de Newton, y que explica por qué se produce el cambio de movimiento de los cuerpos. Y la tercera ley de Newton, sí, es el principio de acción y reacción. ¿Sabe cómo hay una larga historia? Incluso en el Instituto Balseiro, donde se estudia la licenciatura en física y donde salen los ingenieros nucleares para prácticamente todos Sudamérica, eh, hay un manzano en el patio, ¿sí? Y ese manzano que hay ahí es el mismo que hay en Cambridge, en Inglaterra, eh, y es en honor a Isaac Newton, que fue uno de los físicos más grandes, el padre de la física, digamos, ¿no? Y él se dio cuenta de todo esto que estamos viendo solamente porque estaba echado bajo el manzano y se le cayó una manzana en la cabeza, digamos. Y ahí se dio cuenta de la caída libre de los cuerpos, o sea, le cerró todo lo que venía pensando. Y se puso a pensar en esto, ¿no? ¿Qué pasaría con qué relación habría entre la fuerza, la masa y la aceleración y todo eso? Y eso cambió para siempre
la historia del mundo, ¿no? Generó, digamos, en los últimos 200 años la evolución proporcional que no había tenido en 200 siglos, ¿no? En los últimos años evolucionó tanto la ciencia desde la aparición primero de justamente la sistematización del conocimiento, la revolución industrial, después la revolución de la comunicación hace 15 años, que ha producido una evolución de la tecnología impresionante, sobre todo de la tecnología de la información y la comunicación, que es la última revolución que tenemos. Bueno, chicos, esto sería la parte de la explicación de la teoría de las leyes de Newton, ¿sí? Vamos a avanzar, ¿sí? Con esto, con el tema de la primera parte de el trabajo práctico de dinámica, ¿sí? Tampoco quiero llenarles tanto la cabeza, yo quiero que ingresen, lean la teoría dinámica, ¿sí? Y bueno, acá en la parte también de tarea, tienen la cumbia de Newton para aprenderse las tres leyes, ¿no? Pues de forma más divertida, digamos. ¿Lo vieron el video o no lo han visto? No, A decir aún no. verdad, Entonces la idea es, Sí, profe. la idea es que puedan conceptualizar las tres leyes de Newton para que de ahí, en función de eso, empecemos a resolver uno a uno los problemas de dinámica, ¿sí? Aplicando las leyes de Newton y lo que aprendimos de cinemática. Ahí les muestro, les dejo la ley, les dejo la cumbia de Newton para que aprendamos las tres leyes de Newton. Y bueno, con esto damos por concluida la clase de hoy y la próxima clase vamos a empezar a ver la resolución de los trabajos. Pero para eso tenemos que tener ya en clara las tres leyes de Newton: principio de acción y reacción, principio de masa y principio de inercia. No se vuelve, no puede caminar. Si no hay esa fuerza que lo mueva, este cuerpo se conseguirá. Y de Dios esta ley genera, que la escuela debemos estudiar. Si el objeto se le aplica una fuerza, lo aceleras en esa dirección. Y la fuerza resulta del producto de la masa por aceleración. Y se llama segunda ley de Newton, masa por aceleración. A toda acción corresponde una reacción. Bien, la tercera ley de Newton dice eso, ¿no? Que es una ley universal y no solamente se aplica en física, sino en todas las ciencias. Que a toda acción corresponde una reacción. Otro también en el caso de la psicología le llaman karma. Que siempre todo vuelve. Bueno, de esto se trata la tercera ley de Newton, ¿no? Que siempre que hay un cuerpo que actúa sobre otro, o le hace una fuerza a otro, el otro le devuelve con la misma intensidad, pero de sentido contrario a la misma fuerza. Esa es la tercera ley de Newton. Así.
dentro las leyes de Newton. Ellos podemos estudiar a los cuerpos que están en movimiento y su causa poder averiguar. Dámelo y me despido con acento y que siga la fiesta tropical. A toda acción corresponde una reacción, 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 a toda acción corresponde una reacción. Bien, una forma entretenida de aprender las leyes de Newton, ¿sí? Entonces, la próxima clase vamos a empezar a ver los problemas de dinámica. Hay gente que incluso ya me ha pasado resuelto los problemas, pero bueno, no es el común, es una sola persona. De todas formas, la idea es que todos, inclusive todos, ¿sí? Podamos ver la resolución de los problemas, ¿sí? Que este es el trabajo práctico de dinámica, el que le estoy mostrando acá. Acá está. Epa. A ver, le comparto el trabajo práctico de dinámica. Está acá, ¿sí? Y este trabajo práctico de dinámica de aplicaciones de la ley de Newton va totalmente acompañado por todo lo que vimos de cinemática. Se aplican absolutamente todos los conceptos, velocidad, aceleración. ¿Mm? Entonces, conociendo eso más la ley de Newton, podemos resolver los problemas. Así que bueno, ya les voy a pasar esta clase grabada y el martes, eso es otra cosa. ¿Les conviene que sea el martes o quiere que sea el viernes la clase? Bueno, El A martes. mí me conviene el Está bien. viernes, profe. No sé a los otros ¿sí? chicos. Sí, está bien el viernes también, está bien. Así que está bien el viernes. Bien, entonces, ¿quiere que el viernes empecemos a ver el trabajo práctico de dinámica, la resolución del problema? Bueno, mejor entonces el viernes. El viernes a esta hora nos encontramos para ver el trabajo práctico de dinámica. Así que, bueno, sin más, gracias y nos vemos el viernes. Que estén bien. Nos vamos, profesor. Igualmente esté bien. Vamos. Chao, profe.